sí fue muy importante el lugar, no solo quizás como un paisaje, ¿no? Que lo es un paisaje lindo, ¿no? Es un paisaje pampeano, rural, bastante típico, digamos, del interior de nuestro país, pero sino también por el diálogo que se puede construir entre el territorio y la historia, ¿no? Que me parece que es algo que en el caso de Marta también Mm. pasa, ¿no? Yo sin vivir en Madrid, como que puedo identificar claramente esos lugares y entender los climas, ¿no? Que están atravesando ese momento o esa escena, y me parece que ahí también hay un juego interesante que muchas veces está un poco corrido del gran tema, ¿no? Y que me parece que también hace en este hay momento donde hay un montón de cruces entre la literatura española y la latinoamericana, pero quiero decir, entre donde la migración es tan común, digamos, y estamos tan atravesados por esa situación de ya no ser tan típicamente argentinos, tan típicamente españoles, tan típicamente, no sé, chilenos o peruanos y demás, que justamente entiendo que esas situaciones también una posibilidad de diálogo con el tema, no solamente la elección del tema o de los personajes. Sí, totalmente. Yo soy profesora de escritura creativa también y esto pasa mucho, ¿no? Que cuando llega un alumno y es como de qué quieres escribir y nadie te dice un tema, ¿no? Nadie te dice quiero escribir sobre la soledad o quiero escribir... Es como, bueno, quiero escribir algo que tiene que ver con no sé qué, tengo un personaje en la cabeza, tengo un espacio, ¿no? Y yo creo que al final el tema del libro uno lo descubre al final, ¿no? Cuando ya ha terminado dice, ah, mira, quería yo hablar de esto, ¿no? Pero no lo tenía tan claro necesariamente. Hay una cosa que leí, Luciana, que me da curiosidad, efectivamente. En el caso de mi libro, Madrid es casi un personaje más, ¿no? Y además en mi novela anterior no era tan exagerado, pero también la sitúo en Madrid. Y justo he leído que tú siempre has vivido en Buenos Aires y sin embargo tus dos libros están localizados, ¿no? En pueblos del exterior y no en la capital. A mí me ayuda un montón, ¿no? Ubicar los libros en un lugar que conozco tan a fondo como Madrid. No sé por qué tú tienes esa tendencia contraria. No, es algo que no, yo viajé mucho siempre, viajé mucho por Argentina, desde muy chica, primero con mis padres, después por cuestiones laborales, y, y como que no necesariamente justamente en esto de escribir y publicar, ¿no? No todo lo que tengo escrito tiene que ver con pueblos o ciudades del interior. Lo que pasa es que justamente las dos novelas que se publicaron sí ocurren en pueblos o ciudades del interior, y particularmente me parece que hay algo que me atrae mucho de las pequeñas comunidades, ¿no? O sea, de comunidades un poco más eh, reconocibles, como donde hay otro sentido de cercanía, de empatía, de conocimiento de determinadas cosas, y también otro acercamiento con ese territorio. Eh, por lo menos en el caso de Buenos Aires, a mí me es muy difícil desnaturalizar mi mirada sobre Buenos Aires, ¿no? O sea, Buenos Aires es como el lugar donde vivo, donde trabajo. Me es muy difícil asombrarme con Buenos Aires a veces. No digo que no pase, es una ciudad increíble, realmente es parecida a Madrid en muchos sentidos, pero quiero decir, como viviendo en la misma ciudad, es un esfuerzo que a veces siento que no logro, eh, que no me termina de convencer para determinados textos. Y justamente en el caso de las dos novelas, son novelas que tienen que ver con el movimiento, ¿no? Con las migraciones y demás. Entonces, tenía sentido que no fueran o no estuvieran localizadas en Buenos Aires, si bien están, digamos, hay ciudades que son muy importantes, como Bariloche, que es muy importante en la Patagonia argentina y es muy reconocible y demás. eh, Eso también siento que me gustó mucho de tu libro, ¿no? La capacidad de reconocer, pero además como
de tener una mirada sobre la propia ciudad, que a mí a veces, por el hecho de vivir en la misma ciudad, me apabulla un poco, ¿no? Es como que me cansa, la amo y la odio a Buenos Aires, entonces es Ya. como, es difícil. Y quizás la mirada sobre otro lugar, que, digamos, para escribirlo, por supuesto, me comprometo mucho y voy a los lugares y me quedo ahí, trato de hablar con todas las personas que puedo eh, es esta mirada como de asombro o desnaturalizada y siempre con esta idea de decir, yo realmente no nací acá, pero soy capaz de transmitir lo que, por lo menos lo que puedo llegar a percibir, que para mí es más importante que el conocimiento en sí Ujú, del lugar, ¿no? Sino, digamos, a mí me causa esta impresión y yo percibo, sobre todo en la última novela, como tratando de transmitirlo desde lo sensorial, ¿no? Desde los colores, desde los vientos, la temperatura, digamos, de cómo ese paisaje entra, y no solo desde el dato histórico, que por supuesto está y todos los pueblos y ciudades tienen. Y bueno, nada, no sé, quizás vos me puedas decir cómo lo haces con Madrid, porque a mí también Madrid me parece una ciudad así enorme y en cierto punto difícil de generar situaciones singulares, ¿no? ujú. Sí, a mí es verdad que me ayuda a conocer mucho el espacio para ir al detalle, ¿no? Me ayuda mucho ubicar muy concretamente las escenas y los personajes, pero tengo que decir, me he dado cuenta, según tú hablabas, yo escribí este libro al poco de volver a Madrid. Yo llevaba 4 años viviendo fuera de Madrid, entonces volví a la ciudad, me reencontré un poco con ella, estaba en un momento de enamoramiento con la ciudad y en ese momento escribí el libro, ¿no? Entonces, por supuesto, por un lado la conocía, pero por otro lado la estaba volviendo a mirar con ojos nuevos, ¿no? Después de mucho tiempo viviendo fuera de España, de hecho, pues volví como a mirarla por primera vez de algún modo, ¿no? Entonces, quizá es verdad que hace falta esa frescura, es verdad que hace falta mirar el lugar de una manera que no esté viciada, ¿no? Porque yo creo que si no el riesgo sería como dar por hecho el espacio y que el lector al final no sepa dónde está, ¿no? Porque como tú lo tienes tan en tu cabeza, pues ni siquiera lo explicas, ¿no? Entonces, según tú lo contabas, me daba cuenta un poco del momento en el que escribí yo tan precisamente de Madrid, que era un momento de reencuentro. Y es cierto esto, ¿no? A lo mejor si tuviera que volver a hacerlo, pues ya lo tendría más agotado. Pero sí que es verdad que a mí me ayuda mucho conocer bien los lugares, ¿no? Incluso cuando pongo que algún personaje viene de algún otro pueblo, de algún sitio, casi siempre son pueblos que conozco, porque es como yo necesito imaginarme bien de dónde viene este personaje para entender un poco cómo es y cómo... también creo que soy visual escribiendo y entonces lo describa o no en el propio texto, yo estoy imaginándomelo todo, ¿no? Imagino el bar, la calle y entonces de algún modo es trabajo que me ahorro si eso ya sé cómo es y puedo centrarme pues en el diálogo, en los personajes o en otra cosa, ¿no?